Primeramente, doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, de la pastora Leti, del pastor Rubén. Por ahí están. Y estamos en nuestra serie de atmósfera. Y me dice hace algún momento, quiero que prediques. Dijo mi pastora, se siente... Y quiero que usted entienda esta parte. ¿Qué atmósfera queremos crear con lo que Dios ha dicho? Si usted me preguntara a mí, yo diría, oiga pastor, pues falta media hora. Pero lo que Dios quería transformar de la atmósfera, del mover de Dios, para empezar en mí, sí me dio. Porque sale la parte natural de poder decir, no estoy preparado, no sé qué les voy a decir, no sé de qué voy a predicar. Pero está la parte de que Dios ha dicho lo que he puesto en ti y lo que Dios le ha mostrado al pastor acerca de mí. Que esa es la parte que muchas veces cuesta más trabajo, el poder ver y analizar lo que Dios ha dicho de nosotros. Y me ponía a analizar el con poderles compartir algo acerca de atmósfera. Y quisiera que usted abriera su Biblia en Lucas 5. Y usted se pone sobre sus pies para poder leer. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios, que sea tu palabra, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de ella, Dios, para poder formarnos, Dios, e instruirnos, Padre. Dios, sé tú a través de mí, Padre. Que no sea el hombre, sino que seas tú, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero darle una pequeña definición de atmósfera. Dice que la atmósfera también se refiere al espacio al que se extienden las influencias de alguien o algo, o al ambiente que los rodea, al clima favorable o adverso a alguien o algo. Entonces, todos nosotros vivimos en una atmósfera. Y quiero recalcar sobre el pasaje la parte de que ellos ya habían terminado de trabajar. Hay varios puntos naturales y espirituales dentro de esta escritura que quiero llevarlas poco a poco para que usted pueda entender cómo es que Dios quiere que nos movamos sobre su atmósfera o sobre la atmósfera natural que muchas veces decidimos quedarnos ahí. Yo podría decirle que tú determinas en qué atmósfera moverte, cómo afrontar todas las circunstancias, qué atmósfera puedes crear tú a través de cómo lo confrontas o lo afrontas.
Y quiero que vaya a la parte de la escritura, dice en el versículo 1 que la gente se acercaba a Jesús. Los que hemos visto cuando ya las barcas terminan de pescar en lo natural, las ponen para que no se las lleve la marea del mar. Yo creo que ellos ya las habían casi estacionado y dijeron, ya no queremos saber nada del día de hoy. Hoy nos ha ido muy mal, no hemos pescado nada, no queremos más. Esa es una atmósfera que ellos crearon por la circunstancia que habían vivido ese día. Pero quiero que vaya al siguiente paso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no ve la circunstancia de lo que habían pasado ellos de no pescar nada. Yo me imagino, pues ya la limpiaste, a lo mejor ya le tallaste el agua salada para que no afecte la barca. Vuélvela a empujar. Yo me imagino a Simón pensando, oye, pues si no pesqué nada y tú quieres que la vuelva a ensuciar. Pero era Jesús. La gente se agolpaba, quería saber de él. La palabra de Dios no dice qué predicó o qué habló cuando la gente se le acercaba. Oían su palabra. Él la mete y automáticamente él se sube, toma posición de una circunstancia o de algo. Al Jesús subirse a la barca, él ve más de poderla hundir. Él está viendo el milagro o lo que podrían pescar cuando él soltara la palabra. Y quiero decirle que usted está pasando de lo natural a algo espiritual que Simón no alcanzaba a ver. Simón veía todo lo natural. Estamos hablando que todavía en esta parte Simón a lo mejor había llegado a escuchar de Jesús, pero no había creído. Porque en los últimos párrafos dice que él dice, soy un hombre pecador. Pero quiero llegar a esa parte todavía, pero es la siguiente que yo quiero que usted empiece a comprender lo natural acerca de lo espiritual. ¿Qué atmósfera queremos vivir? Por eso muchas veces Dios te habla y te dice, haz las cosas así, y tú dices, Dios, ¿cómo quieres que las haga así? Ve cómo me está yendo si las estoy haciendo así. Dios quiere que tú gires completamente y digas, Dios, las voy a hacer como tú has dicho que yo las haga. Entonces pasas de formar de una parte natural a una parte espiritual. Y en lo espiritual Dios le dijo a Simón, echa tus redes. Yo me imagino a Simón diciendo, pues no voy a pescar nada, ¿no? Si es la misma zona, o los peces ya se acercaron. Porque él seguía pensando en lo natural. Pero la parte donde él hace el cambio de atmósfera es cuando, quiero que vaya al versículo 5, donde dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él estaba decretando algo. Yo creo que a lo mejor decía, sí creeré, no, a lo mejor no, a lo mejor no pesco nada. Pero él hizo algo que el pastor nos enseñaba en la predicación de las 11 de la mañana. Las 3 partes que puedes tú usar. ¿Cómo puedes usar el nombre de Jesús? Tú puedes decir a Jesús, cambia mi vida. Usas la parte de su palabra. O cuando estás en una circunstancia familiar, con tu matrimonio, con tus hijos, es en tu palabra haré esto, Jesús. Porque tú ya lo dijiste acerca de mi familia, acerca de mi matrimonio, acerca de todos nosotros. Dios ya lo dijo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Díganme, es un cambio de atmósfera completamente. A no tener nada, a tener algo que rompe. Gran cantidad de peces. Es como si hoy Dios te dijera, todo lo que has hecho hasta el día de hoy, bajo esta atmósfera, cámbiala por esta atmósfera mía.
que tu entorno, que tu mover sea mi atmósfera. Muchas veces esperamos que la atmósfera del hermano que está a un lado o la atmósfera que crean los hermanos pueda alcanzarme. A lo mejor sí te alcanza, pero tú no vas a experimentar el crear tu propia atmósfera. Muchas veces analizamos la parte de somos una iglesia, un conjunto. Hemos experimentado los últimos miércoles, domingos, una atmósfera dentro de la alabanza y la adoración, en la cual no podemos detener. Porque Dios empieza a mover dentro de la iglesia. Y sí, estamos con el programa en tiempo, en toda esa parte, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo el pastor va a predicar 15 minutos? No podemos detener la atmósfera de Dios. Cuando tú entras en la atmósfera de Dios te sigue llevando y cuando menos te acuerdas estás sumergido en ella. No te acuerdas de cómo lo hacías antes o lo que vivías antes. Yo puedo decirles que de mi persona los últimos 5 años que he estado de tiempo completo con el pastor han sido los años más maravillosos de mi vida. El sumergirte en una atmósfera completamente que a lo mejor conocíamos hasta cierto nivel. Sumergirte el siguiente paso, no que llegue a tus rodillas, sino que llegue a tus muslos. Y el poder seguir creciendo y decir, Dios, sumérgeme lo que tú me quieras sumergir. Pero recuerde una cosa, entre más usted se sumerja, más lo natural tiene que cambiarlo. Porque ya es la atmósfera que usted crea lo que Dios ha puesto en usted. Ahí ya no cabe el no puedo, no quiero, no me gusta Dios. O sea, ¿cómo? Dios, tóquenme esto. No. Dios determina la atmósfera en la cual Él se quiere mover. Por eso cuando Dios escoge a una persona, a un matrimonio, a una familia, Dios sabe lo que ha depositado en él, la atmósfera que ha puesto en él. No es lo que han vivido antes de llegar. Simón era un pecador, Él lo dice. Se arrodilla, se postra. Imagínese esa escena. Después de que le dio, dijo, Él recibió algo que Él no esperaba recibir. Nosotros ya recibimos algo que no esperábamos recibir. Y es por eso que decimos, Dios, sumérgeme. Pero para eso está la parte natural, la parte espiritual. El respaldo de lo espiritual, la palabra que Dios ha dicho, esa es encima de lo natural. Por eso cuando hablamos hacia los hijos, hacia los matrimonios, hacia la familia, es porque Dios ha dicho palabra de tus hijos, o de ustedes jóvenes, o de sus padres. Y por eso muchas veces empujamos, impulsamos a que se acerquen más al propósito de Dios. Porque sabemos que moviéndose en esa obra sí habrá problemas, pero cómo afrontes tú esa circunstancia determina cómo alabas, cómo adoras. ¿En qué atmósfera te sumerges? Para que el cielo voltee y diga, este es mi respaldo. Porque tú te estás sumergiendo sobre lo espiritual, no sobre lo natural. En lo natural podrán decirte, no vas a llegar. Dios hoy les dice, todos vamos a llegar. El pastor predicaba en el de las 11, él decía, la parte de llegar al otro lado. Dios no te va a dejar en el lugar en donde estás. No sé si llega personas que vienen por primera o segunda vez a la iglesia, es esta parte de que Dios ha dicho de esta iglesia. Nadie se va a quedar a la mitad del camino. Voy a decirles que aquí está una persona que los pastores han orado en no quedarse a la mitad del camino. Pero es esa parte de esa atmósfera, el sumergirte, el crearla, el tú decir, sí, esta es mi circunstancia. Pero Dios, esto es lo que tú has dicho de mí. Esto es lo que tú has puesto en mí. De esto es lo que yo voy a hacer porque me importa más lo que tú has dicho de mí que la circunstancia determina de mí. Avancemos un poquito en la lectura. Dice que después
Ellos llamaron a alguien más. Porque la atmósfera que tú creas, tú puedes adherir a alguien más, pero que tú adhieras a alguien más, se va a impregnar de esa atmósfera y esa atmósfera puede crecer. Por eso lo que Dios te da, la palabra que Dios te da, los milagros que Dios te permite vivir es para que impactes a más personas. Que de esa atmósfera digan, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que Dios ha puesto en tus manos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Vuelve a sentir algo natural. Porque cuando estás en una situación difícil, lo primero que llega a ti es temor. Sí podré salir, no podré salir, sí me alcanzará, no me alcanzará. Toda esa parte llega a ti. ¿Cómo afrontes esa parte de necesidad? Es lo que va a cambiar tu circunstancia y la atmósfera donde te rodeas. Y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ya Dios los había escogido. Jesús ya había visto todo su potencial de ellos. Y por eso los llama y los escoge. Pero quiero que vaya a este punto que dice la palabra de Dios, que ellos dejaron todo. Hasta las barcas dejaron. Dejaron todo. Y cuando es todo, es todo. Por eso Dios nos permite hacer lo que amamos. Pero sí, Dios quiere ver cómo haces esa parte de lo que tú amas conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Yo doy gracias a Dios porque me permitió vivir todos mis sueños, todo lo que yo anhelaba hacer en lo natural me permitió vivir antes de hacer este paso de pegarme completamente a Él. Decían los pastores, aquí estoy. Él me permitió vivir todo lo que ustedes no se imaginan. Todos los sueños que yo tenía de adolescente, de joven, antes de casarme, me ha permitido vivir todo. Para que esa parte natural de mis sueños no interfiera en lo que Él ha dicho de nosotros. Entonces hoy a mí sí, quisiera conocer, pero es conforme al propósito de Él, a su atmósfera, a lo que Él quiere. Sumérgete más, empieza a meterte más. Y es esa parte que todos ustedes o todos nosotros deberíamos seguir empujando a tener más de su atmósfera. Que la atmósfera que Él ha puesto en nosotros sea capaz de cambiar cualquier circunstancia. Por eso muchas veces comentábamos algo precioso en la reunión de jóvenes. Ver 40, 50 jóvenes reunidos aquí y que busquen la parte de que Dios ha dicho de ellos, de seguir una instrucción. Y muchas veces porque la instrucción no es padre, o sea, decir, esto lo vas a hacer así. Pero el escuchar su corazón de ellos, el clamar, la atmósfera que se creó y que el mismo Espíritu de Dios empiece a mover a ciertas personas, empezar a tocar a jóvenes y a darles palabra, esa atmósfera es, yo le decía al pastor, no la puedes explicar. Y eran 50 personas reunidas en este lugar. Por eso Dios, su atmósfera se manifiesta ahí a 2, 3, 4, 50, miles. Nosotros determinamos qué tanta atmósfera y presencia de Dios necesitamos. Pero es lógico. ¿Cómo quieres que se manifieste la presencia de Dios si tu disponibilidad no está? Si dices, no, Dios, es hasta aquí. Pero sí, manifiéstate, Dios, porque pues mira lo que estoy pasando, ¿no? Pero sí, Dios te va a decir, ok, ahí no me voy a manifestar. Porque estás poniendo por encima tu necesidad de lo que yo quiero hacer contigo. Y muchas veces eso determina
¿Cómo buscas tú a Dios? No quiero que digan, ya no van a pasar cosas. Sí, van a seguir pasando. Una persona me preguntaba ayer, ¿cómo mido yo mi crecimiento? Y yo le decía, es cómo afrontas tu circunstancia. Eso determina qué tanto has crecido. Si siempre llegamos con la misma circunstancia y seguimos chocando con lo mismo, y sí, a lo mejor se resuelve la circunstancia, pero a los 6 meses se vuelve a replicar. A lo mejor tu atmósfera sigue trayendo esa circunstancia, en lugar de erradicarla, porque tienes que tener otra atmósfera para que todo lo que venga sea conforme al propósito que Dios tiene para ustedes. Iglesia, trata de vivir bajo la atmósfera de Dios. Sí, se lo voy a repetir, estarán ahí los problemas naturales. Pero si la parte espiritual, la atmósfera espiritual está más alta, lo natural no va a hacernos nada. Músicos. Y quiero que esté sobre sus pies. Dios a cada uno de ustedes los trajo con un propósito a este lugar. Y yo se los aseguro que cada uno de ustedes primeramente estuvo en el corazón de Dios y ha estado en el corazón de nuestros pastores. Que lo que están viviendo, su pensar natural, no sea más grande que el pensar cómo lo haría Dios o cómo lo haría Jesús. Recuérdelo, Simón diría, no pesqué nada. Jesús había visto lo que iban a pescar. ¿A dónde iba a llegar tu familia? Dios ya lo ha visto. Tú pensarás hoy, tengo una carrera truncada, tengo un matrimonio inestable, tengo una economía que no da más. Pero yo puedo decirte y asegurarte que la atmósfera de Dios, tú puedes alcanzar todo eso y te puede dar para bendecir aún más. Pero al hacer ese paso de lo que tú estás viviendo a cómo lo viviría en la atmósfera de Dios, esa es tu voluntad. Dios ya te lo dio. La decisión que tú tomes es la atmósfera que tú creas.